Hola. Cuando estamos programando hay conjuntos de operaciones que no podemos interrumpir porque podríamos perder la integridad de nuestros datos. El ejemplo más clásico que se utiliza en este caso es el de los cajeros y la expedición o ingreso de dinero. No se puede anotar la operación en tu cuenta hasta que se haya confirmado la recepción de fondos o el ingreso de los fondos. Y si algo falla, hay que poder revertir lo que se ha hecho en ese momento. Probablemente no se te dé el caso nunca con Access, pero es posible que tengamos un proceso de facturación, de cobro, de pago de facturas, emisión de recibos domiciliados o cualquier proceso delicado y que a su vez contiene varios procesos en su definición. Se nos puede ir la luz, podemos perder la conexión a Internet, es decir, se pueden dar circunstancias que nosotros no podemos controlar mediante software y que podrían ser catastróficas para nuestra base de datos. Pero no está todo perdido, tiene solución. Podemos utilizar las transacciones. Por definición, las transacciones son grupos de operaciones que podemos controlar como si fuera una única operación. De esta forma, si se produce un hecho catastrófico, la transacción se puede revertir. O más sencillo, o se realizan todas las operaciones sin errores o no se realiza ninguna. Access lo permite a través de tres métodos de DAO: Begin Trans, Commit Trans y Rollback. Begin Trans hace que se inicie el proceso de transacción, Commit Trans digamos que es la marca de finalización y Rollback es la posibilidad de volver para atrás en el caso de que se produzca un error. En las transacciones debemos estar atentos a los entornos multiusuario porque las tablas abiertas durante la transacción permanecen bloqueadas. Cuando realizamos la conexión podemos especificar algunas características de la misma, tal y como vemos en la pantalla. Quizá dediquemos futuros destellos a las conexiones y sus propiedades, pero ahora me voy a fijar en dos: en el modo de conexión y en el aislamiento. Así, puedo poner mi conexión mode, donde le puedo indicar que sea solo lectura, solo escritura, lectura y escritura. En este ejemplo hemos utilizado el modo exclusivo, que va a prevenir que otros usuarios abran la conexión en modo de escritura. Hay otra propiedad de la conexión muy interesante, que es el nivel de aislamiento. Esto es posible que también lo veamos en futuros destellos, pero hoy me quiero fijar en la constante isolate, que indica que la transacción estará aislada de otras transacciones, porque debemos saber que las transacciones se pueden anidar hasta 5 niveles. Esta es la estructura y a partir de hoy puedes asegurar un poquito más tus procesos. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.